Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Siervo Rumiante. Es un gusto que nos escuchen y bienvenidos a todos. Hoy estamos grabando este podcast, David y yo. Y pues, ¿cómo estás, David? ¿Qué onda, bro? Pues aquí, bien contento, la verdad, porque tenemos este espacio para poder seguir profundizando en todo lo que hemos estado escuchando. Contento por el cafecito también, bro. Ay, te rifaste con el cafecito, está muy bueno. Me quedó muy bueno, bro. Pues nada, seguimos en el libro de Levítico y hemos visto en estas 2 semanas que pasaron Levítico 18 y Levítico 19. Uh-huh. Y pues nada, a rumiar sobre esto. No sé qué cosas te llamaron la atención, qué cosas... sí, eso, qué cosas como que captaron la atención o Dios captó la atención de esto, bro. Sí, fíjate que me gusta eso que dices de que en qué Dios me hizo, de que, buena atención en esto. Ajá. Porque precisamente algo que me gusta recordar es que el Levítico se vuelve extremadamente práctico y claro, ¿no? Sí. Como que eso ya lo hemos dicho, pero muchas veces cuando vamos en un plan de lectura anual, uno empieza a llegar al Levítico y empiezas a menguar. pero ha estado increíble ver la... Pues sí, obviamente comprobar la claridad del mensaje de Dios a lo largo de toda la Biblia, como todo su consejo es siempre el mismo, ¿no? Y todo siempre apunta exactamente a lo mismo y me gusta eso. Entonces, algo que veíamos de esa sección nueva es que Dios habla de la tierra, ¿no? Exacto. Del tema de la tierra y cómo no es como una figura, como una ilustración de realmente ser el pueblo de Dios. O sea, no habla específicamente como solo de la tierra, de que, oigan, esta tierra tiene propiedades diferentes, porque tú lo decías, ¿no? Tráiganse un frasquito de tierra. Tráiganse un frasquito de tierra y lo pongan en sus alas. Sí. O sea, no es eso, ¿no? Como tú decías, toda la tierra es del Señor. O sea, del Señor es el mundo y su plenitud. Todos los que habitamos en él. Entonces, es como más bien, ok, si no está hablando específicamente de la tierra como un pedazo ahí de terreno, ¿de qué se trata? ¿No? Entonces, como me gustó esto como algo que mencionabas en Levítico 18 al iniciar, es como la nueva vida, ¿no? Como que Dios nos sacó de una vida anterior. Exacto. Y nos atrae a esta nueva vida en la que hay propósito y en la que hay muchísimas cosas. Entonces, me gusta a partir de ahí como esta especie de nuevo comienzo, ¿no? Vemos esta narrativa en la Biblia de cómo el llegar a una nueva tierra se va generando esta expectativa de que, ok, ahí qué onda, ¿no? ¿Quiénes somos en esa tierra? Y Dios es bien claro sobre cómo debemos de conducirnos. Sí, exacto. Y bueno, esto porque a partir del capítulo 18 Dios empieza pues inicia como un discurso que le dice a Moisés para que les hable al pueblo de Israel acerca de esto, de preparaciones o cosas que tienen que saber antes de ser introducidos en esta tierra que Dios les está dando, ¿no? Y se les está dando con un propósito de que le representen a Él. Y me encanta, o sea, la verdad estaba meditando hace un rato, sobre todo porque en estos capítulos se tocan temas un poco ahí como que no usualmente se tocan arriba de un púlpito. Y no es así algo como muy común. Y uno de ellos es la sexualidad. Y es interesante cómo Dios inicia con estos temas, ¿no? Y Jesús también le da un hincapié a esto y nos lleva a este gran mandamiento de tanto amar a Dios por sobre todas las cosas, como también amar a nuestro prójimo, ¿no? Y también el honrar a nuestros padres y todo esto implícito en estas leyes, que lo que venía pensando es siempre que leemos alguna prohibición o algo así, ¿no? Como no hagas esto, no hagas lo otro, por alguna razón, al menos yo tiendo así como que un rechazo, como si como si fuera algo no muy grato, ¿no? Como, claro. No sé si es porque, por ejemplo, cuando somos niños, pues nuestros padres, hey, no toques ahí, ¿no? Pero al final son cosas que parten del corazón amoroso de Dios, en el que Él está moldeando nuestra vida, ¿no? Y quiere mostrarles al pueblo de Israel cómo
o sea, cuál es su carácter y cómo ellos lo pueden representar, sabiendo que ellos han aprendido un chorro de cosas, sabiendo que el pecado está en su corazón. Exacto. Y que van a ver cosas en esa tierra abominables, ¿no? Sí. Y me gusta mucho porque creo que en vez de ver, de que nosotros las veamos así como solo prohibiciones, creo que más bien son palabras de amor que nos cuidan, ¿no? O sea, que nos ponen límites, que nos llevan a vivir una vida ordenada y una vida que contempla y que experimenta la bondad de Dios, ¿no? Por obedecerla. Ajá, como que es cierto, como que a veces lo vemos como, oye, Dios, ya, Dios, hasta cómo caminar, me quieres decir, ¿no? Pero es increíble la locura de esto, ¿no? O sea, vemos a Dios, que es el creador de todas las cosas, el creador del universo, el único y sabio, poderoso, que no hay nadie como Él, tomándose la molestia, no de consumirnos porque no vivimos una vida como deberíamos de vivirla, ¿no? Sino tomándose el tiempo amorosamente como un padre fiel y verdadero de decirnos, hey, esto, o sea, ni siquiera es como que, o sea, no es solo para, ¿cómo decirlo? No es como que, oye, Dios es más Dios cuando somos así. Pues no, sino que más bien es algo que nos conviene a nosotros incluso, ¿no? De hecho, es algo que nos da como el privilegio de poderlo representar, de ser a la imagen que nos hizo, que sea correspondiente a esa imagen, ¿no? O sea, perdón que te interrumpí, pero sí me llamó la atención eso. Es un privilegio el poder, pues, parecernos a Dios, ¿no? Exacto. Entonces, como que es una locura verlo a la manera de ver el mundo, cómo la gente piensa en cómo sería una deidad o una autoridad suprema y universal. Sería como que, oye, qué miedo me va a consumir si no hago lo que me dice. Pero aquí vemos a lo largo de la palabra a un Dios que nos ama y que quiere que seamos como Él. O sea, no nos ama y se hace la vista gorda, como lo hemos dicho, sino que nos ama tanto que está trabajando en nosotros, ¿no? Como su pueblo. Pero entonces eso es lo que me gusta. Y Levítico 18 habla de manera muy cruda y muy específica y muy explícita de cosas muy claras y muy concretas en las que no nos da ni siquiera oportunidad como que, bueno, esto será o esto no será, sino que el Señor es tajante en delimitar muchas cosas, sobre todo, como decías tú, del tema de la sexualidad, que es un tema que a veces como que no lo tocamos, ¿no? Y pensamos de que no hay que meter ideas, pero me gusta mucho que esté en la palabra y que se haya tocado este tema, porque justo lo hablábamos, ¿no? Como que este tema de la sexualidad sí se toca en el mundo. O sea, el mundo está hablando de la sexualidad constantemente. Te lo está rebotando a cada rato. Exacto. ¿Verdad? Y si no obtenemos la instrucción de parte del Señor en este tema, pues la vamos a obtener de otro lugar, ¿no? Y hay un llamado también aquí a los padres, como lo platicábamos, ¿no? O sea, si como papás no buscamos tocar estos temas y tratarlos a la luz de la Biblia, el hijo lo va a escuchar de algún otro lugar y se va a alimentar de cualquier otra fuente que no es la fuente de la que debe de escuchar la claridad de esto, ¿no? Inclusive en el verso 5, ahí en el capítulo 18, dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, sí, o sea, como dices, sea nosotros, ¿no? O sea, sea personas adultas o niños, ¿no? Si no tomamos en cuenta el consejo que Dios nos da, ¿no? El cómo Dios diseñó las cosas para qué y cómo funcionan para glorificarle, vamos a vivir una vida, la verdad, muy triste y que está siempre cosechando muerte, ¿no? Exacto, dolor. exacto. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darnos vida abundante. Y digo, o sea, no se trata solamente de como solamente la moralidad externa, ¿no? Aunque claro que Dios está siendo específico en cosas que pasaban en ese momento y que pasan el día de hoy, ¿no? O sea, todas estas perversiones sexuales, Dios les dice son abominación, ¿no? Y son algo que te va a destruir y que te va a alejar y que eso, o sea, lo pone inclusive, ¿no? Esto se hacía en un entorno de adoración a dioses falsos, de sacrificios de niños, cosas horribles. Pero Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes no tienen que vivir así, ustedes pueden vivir de otra manera y de la manera en que Dios lo hizo desde el principio, ¿no? Y se me hace algo muy amoroso. Y también se me hace algo muy padre como pues esto apunta a Jesús, en quien vemos cómo
pues Jesús vivió una vida completamente apartada para Dios, completamente santa. Nos puso ejemplo en sus pisadas para que nosotros lo sigamos, ¿no? Y podemos ver en él cómo es posible y cómo se ve una vida que honra a Dios, ¿no? Exacto. Y descansando en su sacrificio que él nos ha perdonado. O sea, si ha habido cosas en nuestra vida, hoy en día hay cosas, ¿no? Pues tenemos ahora la gran fortuna, ¿no? Y la gracia de poder ir a Jesús, recibir perdón de nuestros pecados y ahora seguir sus pisadas y vivir una vida abundante, ¿no? Una vida nueva. Está bien chido. Sí, fíjate que pues específicamente ese tema pues se dijo ahí, ¿no? Tú lo dijiste, creo, incluso de que la inmoralidad sexual pues trae muerte, trae deshonra, ¿no? Entonces pues sí, me gusta que el Señor nos está cuidando de la muerte, nos está cuidando del pecado, nos está cuidando de caer en esas prácticas. Y algo que siempre vemos es a Jesús como profundizando en estos temas, ¿no? Porque uno luego dice que no, el Antiguo Testamento es rudo, ¿no? Pero viene Jesús a dar su comentario sobre el Antiguo Testamento y, por ejemplo, por el tema de la inmoralidad. O sea, aquí se denuncian prácticas, ¿no? Como obras de la carne, o sea, cosas que ya llevadas a cabo, pero que evidentemente apuntan al corazón. Y lo hemos estado diciendo en toda esta serie, como se ha estado mencionando mucho este tema de todo lo malo, los pecados salen del corazón, ¿no? O sea, hay algo ahí que debemos de examinar y debemos de ver a la luz de la palabra, a la luz del Señor, como, oye, esto está saliendo así, no simplemente como... Porque creo que lo mencionábamos también en algún momento como este tema de inmoralidad sexual. Tú podrías como ocultarla de muchas formas. Acá lo vimos en capítulos pasados, ¿no? De esos tipos de erupciones y secreciones y cosas que no se ven, ¿no? Exacto. Tú podrías estar ocultando una inmoralidad en tu corazón por el simple hecho, fíjate, por el simple hecho a veces de decir, no, qué pena que descubran que eso está en mi mente, ¿no? Entonces, pero ¿qué onda con el corazón? Y luego viene Jesús a decirte que, oye, se te dijo que no cometerás adulterio, pero cualquiera que ve a una mujer y la codicia ya está adulterando con ella en su corazón. Entonces Jesús viene a poner las cosas muy claras por si no estaban claras para las personas que veían esto. Y es un mensaje para nosotros el día de hoy, ¿no? O sea, de qué forma abordamos este tema de la sexualidad bíblicamente es simplemente pues honrando a Dios con ella en el matrimonio, que es para lo que fue hecho, ¿no? Y no sé, me quedo pensando en esto como pues sí, muchas veces alimentamos incluso la carne de cosas externas que te hacen no poder salir de ese tema como inmoralidad sexual. Y entonces hablábamos, y se ha estado hablando mucho también a lo largo de este tema de la vigilancia de lo que consumimos, ¿no? De la vigilancia de lo que hay a nuestro alrededor. Y me gusta que aquí Dios está dejándolo todo muy claro y me encanta como este approach de Dios de decir de que hey, primero yo sé que han visto cosas, sé que hay cosas en su corazón, sé que han experimentado cosas o vieron cosas en Egipto o lo que sea que estén ustedes, esto no me agrada. Exacto, sí. De hecho, esa palabra santo que desde el inicio del libro, ¿no? Pues se nos enseñó y vimos en su palabra cómo significa que es diferente, ¿no? No hay nada que se le parezca y cómo Dios nos llama a todos a ser como Él, a ser diferentes porque tenemos un Dios diferente. Y eso quiere decir que todo lo que pensamos y oímos, pues aquí, abajo del sol, ¿no? Muy probablemente la mayoría de todo eso va a ser algo que no sea acorde a lo que Dios dice, ¿no? Y qué chido estar vigilantes y decir, ¿sabes? Dios me ha dado una nueva vida que no es de este mundo, ¿no? Y que no tiene la mentalidad de este mundo. Y entonces hago bien en cada cosa que leo, que veo, que tomo decisiones o que quiero meterla en mi mente como un conocimiento, pues filtrarla y decir, ¿será que Dios piensa de esa manera? ¿No? Y digo, si hiciéramos eso más seguido, es cierto, todo sería muy diferente. Porque a veces solamente nos vamos así y escuchamos y eso soy yo chido y vámonos, ¿no? Nos lo comemos. Es cierto, bro. Sí, fíjate que pues en Proverbios habla del simple, ¿no? Habla de esta persona simple que pues sí, que ni siquiera se da cuenta de por qué está en la condición que está. Y también habla de esta vigilancia en la simpleza de, por ejemplo, el simple pues ve el mal y no se aparta, ¿no? Entonces
me gusta hacer hincapié porque eso es lo que vivimos a nuestro alrededor. Sí, estamos bombardeados de muchas cosas. Estamos literalmente bombardeados de tantos elementos del sistema que nos podrían hacer desviar nuestra atención o desviar nuestra mente de lo que glorifica al Señor. Entonces, como decías, qué chido sería como vivir una vida y decir, oye, Señor, ¿esto sí te agrada? O sea, ¿te agrada que haga esto o no? O qué me has dicho en tu palabra, ¿no? Oye, Señor, quiero hacer esto, pero ¿a ti te honra? ¿No? Y eso creo que pues es lo radical y es lo contracultura que estamos llamados a hacer, ¿no? Sí. O sea, y de hecho el capítulo 19 sigue con este mismo... es este mismo discurso. En este sentido de preparación, de advertencia, de instrucción y de cómo Dios está haciendo a su pueblo que practique, ¿no? Que sean practicantes de la obediencia. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como había cosas en este capítulo, ¿no? Como las telas que iban a vestir, como cómo cosechar su fruto, y así cosas que podrían parecer como, pues eso no lo veo muy espiritual, pero como Dios está haciendo este ejercicio con su pueblo, ¿no? De que su pueblo le obedezca, aunque para ellos a lo mejor parezca como, esto parece una locura, no lo entiendo muy bien o no sé, ¿no? Pero Dios lo pidió, pues hay que hacerlo. Exacto. Y eso está muy padre. O sea, y creo que en nuestra vida diaria a veces podrían suceder cosas así, ¿no? Que dices, pero no le encuentro mucho sentido. Creo que sería más fácil decir una pequeña mentira y zafarme de esto, ¿no? Pero Dios me dice que no mienta. Pero si no miento, híjole, lo que se me avecina podría ser esto, ¿no? Y a veces queremos decidir por lo malo pensando que eso va a ser mejor. Y Dios quiere que ejercitemos pues la obediencia, que seamos diferentes, que le conozcamos en eso. Y me llama mucho la atención. Y inicia el capítulo 19 en el verso 2 con este verso. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y también lo encontramos en 1 de Pedro 1:6, ¿no? Pues sí, casi esta cita, ¿no? Aquí en Levítico 19. Y es esta invitación de la que hablábamos, ¿no? De ser como Él. Sí, y de esa parte a mí me encantó esto como la claridad y la aclaración que dice ahí de habla a toda la congregación. O sea, claro. no está diciendo, oye, reúneme solo a los pastores. Exacto, sí. Solo a los líderes. Solo a los padres. Y vamos a decirle esto solo a los hombres, a los papás, solo a las mamás, solo a los niños. Entonces aquí hay un llamado que básicamente puede ser aplicado a nuestra vida. O sea, todo el que ha sido llamado a ser el pueblo de Dios, a ser sus hijos, a ser parte de su reino. Es algo que debemos de tener claro. Sed santos porque yo soy santo. Dios no nos quiere dejar como... Exacto. O sea, como hemos visto, ¿no? O sea, Dios ya rescató a su pueblo de Egipto, pero Dios no lo quiere dejar así. O sea, es tanto su amor que no solamente los está rescatando, sino los está haciendo parte de Él y que adopten su mismo carácter, su misma forma de pensar. Y eso se me hace algo muy bello. O sea, es un padre queriendo lo mejor para sus hijos, ¿no? Y eso es lo que Dios está haciendo justo ahora, ¿no? Con su iglesia. Si tú has rendido tu vida a Jesús, ¿no? Pues sí, Dios ya te salvó y está padrísimo y podemos tener una relación con Él. Pero debemos de saber que Dios no se quiere quedar solo con eso, sino que le conozcamos más profundamente y que nos parezcamos cada día a Él. Y está increíble. Fíjate que aquí, por ejemplo, a mí o sea, como que este tema siempre me ha hecho pensar mucho imagínate estar en el pueblo en esa época, ¿no? De ser parte del pueblo y decir, oye, en esa tienda de allá, ahí está Dios, ¿no? Ahí está la presencia de Dios. Y estar ahí de que, oye, ya se movió, ahí anda Dios, ¿no? O sea, como este tema. Y a veces pienso como, oye, no, esta raza se pasaba de lanza. O sea, estaban ahí y Dios les hablaba a través de... Escucharon, vieron todo. ¿Cómo es posible que se hagan a un lado, no? Pero luego veo a la luz de mi vida y digo, he visto al Señor de maneras tan claras. De verdad que es evidente que el Señor
ha hecho todo lo que ha hecho en nuestras vidas y podemos darle honra y darle el reconocimiento. Entonces es lo mismo, o sea, a veces vemos a Dios, escuchamos a Dios hablándonos de forma tan clara, tan evidente, ¿no? Y a veces rechazamos este mandato del Señor, esta instrucción, este consejo de Dios. Y luego nos vemos en situaciones de que, Señor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿No? O sea, a veces pasa que es como que no, Dios no está conmigo porque estoy viviendo esto. Y cuando previamente hay algo que el Señor nos está llamando a vivir una vida como a Él le agrada para pues, tener... No quiere decir que no vamos a tener problemas. Quiere decir que vamos a confiar en Él en todas las áreas, ¿no? Pero me gusta este inicio del Señor como hablando de, hey, no están llamados a ser como son todo el mundo. O sea, yo tengo un estándar y no es tu estándar. No es tu estándar. Exacto, no es tu estándar. No me señales tan fuerte. Sí, es cierto, qué loco. No es tu estándar. No es nuestro Porque estándar. hasta podemos, inclusive con la Biblia, ¿no? Hacer un estándar diferente del de Dios, Dios, la historia de tantas personas y tanta gente que luego le incomoda el mensaje de Dios, ¿no? Es como que estamos muchas veces muy cómodos escuchando el tema de la gracia, que es una realidad. O sea, no hay nada en mí que hubiera hecho que Dios... que me hubiera permitido comprar el favor de Dios. O sea, de hecho, todo esto que clara. Estamos leyendo es gracia de Dios, ¿no? Sí, o sea, era un pueblo mínimo, no era el pueblo más fuerte. Era un pueblo que pues ni siquiera figuraba realmente. No tenía Dios por qué rescatarlo. No tenía por qué. Ahora sí que batallando con nosotros. Exacto. Entonces me gusta esa visión de la gracia súper clara y creo que cualquier cristiano puede entender. Cualquier cristiano como pues, guiado por el Señor puede entender que no hubo nada en nosotros que causara esto, ¿no? Claro. Pero entonces, luego sí viene esta instrucción del Señor que nos cuesta escuchar muchas veces, bro. El tema de... Esfuérzate en la gracia. Ajá. Sed santos. O sea, aquí hay un imperativo, bro. Sean santos porque yo lo soy, ¿no? Entonces como que, no, espérame, Señor. O sea, tú sabes cómo soy. No, tú sabes que no puedo. O sea, que no puedo ser como tú. Pero aquí el Señor no nos estaría diciendo esto. Claro, no nos va a poner un mensaje, un mandamiento, un mandato que no podamos cumplir, ¿no? Y de este lado de la cruz está muy cañón todavía, bro, porque el Señor ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como ¿por qué no ser lo que estamos llamados a ser, ¿no? Y es ahí donde viene este dilema como, a lo mejor estoy alimentando de más mi carne y me cuesta escuchar lo que el Señor quiere que haga y me cuesta hacer lo que Él me está llamando a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algún ídolo por ahí, ¿no? Entonces viene todo este tema como... Sí, es un tema, pues no quiero decir complejo porque creo que no, pero a veces como que podemos, como siempre hacemos, ¿no? Nos vamos a los extremos, ¿no? A veces por un lado decimos, bueno, pues yo no puedo, por eso es que Jesús vino. Si yo hubiera podido, pues Dios no hubiera enviado a Jesús, ¿no? Pero, o sea, ese es como un lado. Y por otro lado, o sea, pensamos... O ya no sé si es el mismo lado, pero pensamos que no podemos cambiar. O sea, viendo esa perspectiva, claro, ¿no? Dios envió a su hijo para salvarme, ¿no? Porque yo no puedo. O sea, soy un pecador. Y entonces, pues como no puedo, pues entonces ni siquiera hago el intento por vivir una vida que agrade a Dios o una vida que Dios me está indicando, como acabas de decir, que a caminar en ella. Entonces, sin duda, Dios... hoy en día, dándonos su Espíritu Santo y habiendo vivido una vida perfecta y ahora viviendo en nuestros corazones, pues nos da la certeza de que podemos vivir la vida de Cristo, ¿no? Exacto. Y Jesús mismo, bien bueno y lleno de misericordia y de amor, o sea, nos dijo también, o sea, es imposible que el hombre no experimente tropiezos, ¿no? O sea, van a estar ahí, pero es posible vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Exacto. O sea, levantarse, recibir el perdón de Dios, recibir la limpieza de Dios a través de su palabra y seguir siendo transformados, ¿no? Y entonces ahí es donde, es lo que me refería hace rato, a veces tropezamos, ¿no? Como que, no, pues si tropiezo quiere decir que no puedo cambiar. Y no, o sea, pues tropezaste, pero eso no quiere decir que no puedas seguir caminando y seguir siendo transformado, ¿no? Exacto, sí. Como que me gusta porque, así como decías, como hablando de este tema, pues entra ahí en juego la santidad, ¿no? O sea, exacto, como este concepto que escuchamos tanto en iglesias o de toda la vida, como cristianos,
¿qué realmente es la santidad? Y a veces como que tergiversamos estos conceptos y es como que no, pues primero, como decía el pastor, ¿no? Primero hay que ser santos y ya luego vamos a recibir la salvación del Señor. No, es al revés, ¿no? O sea, la santidad es un reflejo, es una expresión, un regalo de tener una relación. O sea, es algo que sale de tener una relación íntima con el Señor. Exacto. Si estamos relacionados íntimamente con Él, ¿y de qué forma nos relacionamos con Él? Pues viniendo a su palabra, teniendo una vida de oración como respuesta a lo que Él nos está llamando. Este diálogo continuo con el Señor sí nos lleva a tener una vida como le agrada a Él. Si nos estamos llenando todo el tiempo de la palabra del Señor, sabiendo su consejo, escuchando lo que Él quiere que hagamos, respondiendo, siendo hacedores y no solo oidores, entonces empezamos a ver por los intereses de nuestro Señor, ¿no? Y actuar de esa forma. Y ahí es donde después, bueno, primero hubo un comentario ahí que me llamó mucho la atención que dijo el Paz, que es, si Israel desea tener una relación íntima con Dios, debe ser de esta forma. Exacto, me recordaba algo parecido ahorita que estabas hablando y es eso. Justo en estos capítulos vemos cómo Dios les llama a estas prácticas, ¿no? De amor, prácticas de respeto hacia su prójimo, de honra hacia los padres, y los está enfocando en que haciendo esas prácticas ellos mantendrán una relación con Él, ¿no? Una relación estrecha. Y más bien las advertencias de no hacerlos, lo que se puede ver en el texto es que serán cortados, alejados, ¿no? O sea, del pueblo y de la relación con Él, ¿no? Y inclusive hay partes en las que Dios dice que se afrentará, ¿no? O sea, se pondrá en contra de las personas que vivan una vida pues desobedeciendo esto, ¿no? Y es eso, o sea, una vida que practica la palabra de Dios, no que nunca falle y que sea perfecta, sino que intencionalmente viva una vida, observando y caminando en lo que Dios dice, pues claro que va a vivir una vida más estrecha con el Señor. Exacto. O sea, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, ¿no? Pero también en medio de esa promesa, pues la dijo cuando Jesús, ¿no? Envía a sus discípulos a llevar el evangelio a todo el mundo, ¿no? A hacer algo, estar dentro de su propósito, dentro de sus planes. Entonces, si tú continúas dentro de sus planes, claro que vamos a experimentar pues esa vida continua de Dios, ¿no? Esa vida, plena en Él. Y me encantó también del verso 5 al 8 del capítulo 19, la parte de la ofrenda de paz aceptable, ¿no? Dice en el versículo 5, dice, y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y da las especificaciones después, ¿no? Que será comido el mismo día, ¿no? Que se ofreciere y todo esto. Y me llamó la atención porque a veces inclusive hacemos cosas, ¿no? Pensando en que hasta las hacemos para Dios y a veces no están dentro del orden que Dios ha puesto, ¿no? O sea, hay cosas que podemos hacer que no están conforme a su palabra. No sé, estoy buscando un ejemplo, no lo encuentro en mi mente ahora, pero me encanta cómo Dios, inclusive para las cosas que hacemos para Él, pues es específico en cómo. ¿No? Sí, porque ahí está hablando como, por ejemplo, la carne, ¿no? Que dice, oye, si ya pasaron 3 días, aunque tú pienses de que no, Dios, que aquí tenemos esta provisión, creo que jala, el Señor está siendo muy claro y como decía el Paz, es una onda pedagógica de Dios con nosotros de que, oye, haz lo que te digo, como te digo, ¿no? Sí, o sea, y meditaba en esto y pensaba, bueno, creo que la forma en que la Biblia me llama a mí a adorar a Dios, ¿no? En primera es a través de Cristo. O sea, sabiendo que mi vida en realidad, mi vida como tal, pues no adora a Dios. O sea, es una vida que vista así a los ojos de Dios, pues ha sido una vida rebelde que mi corazón constantemente se desvía y todo. Pero si he confiado en Jesús, entonces puedo adorarle a través de su sacrificio, ¿no? A través de estar en Él, ahora puedo adorarle. Y en Colosenses 3:17 nos llama a hacer todas las cosas como para Él. Y eso también se me hace increíble. Es algo que nos ayuda, ¿no? A cuando estamos haciendo algo. Inclusive, tal vez ahí hasta podemos
decir, no, pues estoy haciendo esto y ¿cómo lo hago para Él? No, pues es imposible porque a Dios no le gusta aquí donde estoy. Y es como, ok, entonces eso no puede ser para Él, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que podemos hacer para Él en nuestro trabajo, en nuestra familia, en muchos lugares, ¿no? Y las que no puedan ser para Él porque sabemos claramente que eso ofende a Dios, pues es alejarnos de eso. Exacto. Y otra que mencionamos cada domingo, sobre todo cuando adoramos a Dios a través de las finanzas, que está en 2 Corintios 9:7, ¿no? Que nos llama a dar con alegría y no por obligación, ¿no? Y me llamó la atención eso y estaba meditando en esto, ¿no? En estos sacrificios de paz, ¿no? Y en cómo, pues, la Biblia me enseña cómo darlos, ¿no? O sea, no estamos como obligados a hacerlos porque Jesús ya dio el sacrificio completo, exacto, ¿no? Así es que podemos alegrarnos agradeciendo a Dios en nuestro corazón al hacer las cosas como para Él, y eso me llamó mucho la atención. Sí, ese tema es bien claro el Señor. O sea, creo que sabemos que obviamente el Señor no necesita de nuestro dinero. Todo viene de su mano. Entonces este acto de exaltación a Dios a través de todo lo que ha puesto en nuestra mano es algo que le honra. De hecho, más adelante aquí ves que en el 19 vemos estas expresiones de santidad sirviendo a otros también. Por ejemplo, el tema que venía aquí de dejar algo las orillas para las personas en necesidad. Se me hizo un principio tan... Se refiere a las orillas de los increíble. Campos, ¿no? De exacto. Las cosechas. Se das de cuenta, tienes una propiedad, sí. Y la idea era como si vas a trillar ahí, que sea como en círculo, y de alguna forma lo que queda en las orillas, no le des hasta el final, hasta la orilla, hasta la esquina. Déjalo para extranjeros, para personas vulnerables, para personas en necesidad. Y me gusta como esta forma de adorar a Dios, con una mano a lo mejor estoy trabajando y con otra mano la abro para compartir de todo lo mucho que el Señor me ha dado, ¿no? Porque he recibido de gracia, y de gracia puedo dar. Exacto. Entonces me gusta porque tiene una aplicación tan impresionante en nuestras vidas que vivir una vida como con la antítesis de esto, creo que habla de un ídolo, habla de amor al dinero, como esta onda de... Pues sí, ser una persona que se vale por sí mismo y no confía en el Señor. Y vemos en la Biblia muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el maná decía, no recojan doble. O sea, yo voy a dar la provisión diaria, ¿no? Y las personas que les valió que eso y recogieron de más, oye, no te va a servir. O sea, no se trata de eso. Entonces vemos cómo el Señor de esta forma pedagógica les está diciendo, hey, confíen en mí, confíen en lo que yo les doy. Y a las personas que no tenían tierra es como que ve y puedes cosechar sin haber trabajado ahí. ¿Por qué? Porque andas, esa necesidad y el Señor se encarga de ti, ¿no? Entonces vas a las orillas de los terrenos y hay algo ahí para ti, y les enseña de esta forma de ser santos, de no ser agarrados con las cosas, de descansar en el Señor, de depender de Él al 100%. Entonces me gustó esta práctica porque muchas veces no lo somos, bro. O sea, somos agarradísimos con nuestras cosas, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestra comodidad. Y es ahí donde el Señor nos dice, hey, eso no representa la santidad. Eso no es mi carácter en ti. Esos son tus ídolos, son tus cosas, ¿no? Que traes ahí. Está muy rudo eso. Y es verdad, o sea, como el amor propio nos hace personas, pues sí, que soberbias y que solamente están pensando en cómo llenar sus propios bolsillos sin pensar ni siquiera un poquito en las personas a su alrededor. Inclusive ahí mismo, ¿no? Se ve el corazón de Dios al decirles no oprimas a tu prójimo ni le robarás, ¿no? No retengas su salario. A los que no son de tu pueblo no los trates mal porque tú también fuiste esclavo en Egipto y todas estas cosas. Pero me llama mucho la atención cómo eso está apuntando al corazón y a un corazón que se ama a sí mismo. Pero de una manera así como, híjole, loquísima, Dios cambia todo esto o hace que ese propio amor hacia nosotros mismos, que es demasiado, con Él mismo podamos tomar ejemplo para amar a los demás. Y en el verso 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y Jesús lo repite en Mateo 5. Y estaba meditando en eso, ¿no? En cómo ese amor excesivo que tenemos en nuestro corazón
puede, tomando las palabras y la enseñanza de Dios en nuestras mentes, llevarnos a cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, todos queremos justicia para nosotros, ¿no? Sí, claro. Bro. Entonces, cuando trates a otra persona, pues piensa en la justicia del otro, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, pensaba en el perdón, ¿no? Nos encanta recibir perdón, no queremos que Dios no nos perdone. Y Jesús lo enseñó así, ¿no? O sea, perdona a los demás, ¿no? Exacto. O sea, perdona a los demás si quieres que yo te perdone, ¿no? O como quieres que yo te perdone. Pero no te hagan nada a ti, no a ti, Moy. No te hagan nada a ti como persona, porque entonces te cuesta perdonar y entonces te abrazas a ti mismo y es de que, oye, es que esta persona me lastimó, es que esta persona está haciendo esto, ¿no? Sí, está bien loco. El respeto también, ¿no? O sea, nos gusta que nos respeten y a veces... no queremos respetar a los demás, sí, exacto, la honra, ¿no? O el ayuda, o sea, qué padre cuando nos ayudan, ¿no? Exacto. Y lo que hablábamos, o sea, pero ¿qué onda? Y yo pienso en otros, o sea, ayudo a otros. Y me encanta esa parte práctica de Dios en el que dice, así como te amas, ¿no? Así como te amas, como quieres que te respeten, como quieres que todo eso, así es con los demás. Y si eso lo aplicamos a todos estos temas, ¿no? La sexualidad, las finanzas, la justicia, el trabajo, todo esto, pues nos volvemos eso, ¿no? Como Dios es santo, o sea, Dios repartió su amor de forma tan grande que entregó a su Hijo, ¿no? O sea, entregó a su Hijo para amarnos de formas prácticas y me encanta eso, me encanta. Sí, creo que vemos aquí muy claro estos dos grandes mandamientos, ¿no? O sea, amar al Señor de tal forma que pues sí, estamos ahí pegados con Él, tenemos una relación genuina con Él y somos santos para Él. Y de esta forma podemos entonces tener esas expresiones de su santidad hacia otros. Porque, y lo vimos con ejemplos muy claros, como decías ahorita. También a mí me llamó mucho la atención el tema del trabajo, ¿no? Como habla ahí de la diligencia, de la honestidad en el trabajo. De tener el salario. Exacto. Como que estos temas a veces, no sé, como que nos hacemos de la vista gorda en algunas cosas, ¿no? Pero ya habla bien claro de que apunta al corazón. Cuando no estás haciendo las cosas para honrar al Señor, creo que hay algo que tratar ahí con el Señor. Y esto es lo que hemos estado viendo en estos pasajes. Creo que a mí de forma personal, pues sí siempre pues me deja sin palabras, como pensar, wow, Dios me está enseñando en cada aspecto de mi vida, ¿no? Primero en mi relación con Él, en mi relación con los que están a mi alrededor y en las cosas que hago, por qué las hago, para qué las hago, cuál es el propósito detrás de todo lo que estoy haciendo. ¿Es glorificar al Señor o incluso es glorificarme a mí mismo, ¿no? Que sería algo terrible y que si por algo alguien que nos escucha se da cuenta que está más en este campo de que, oye, yo realmente hago las cosas pensando en mí, para mí, por mí, pues hoy es un buen momento para recordar que necesitamos venir al Señor genuinamente para que sea Él el que transforme estas áreas, ¿no? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, bro, vas a hacer uno que otro trato de que, bueno, está bien, te perdono, pero en cuanto sientas ahí el pinchazo vas a saltar y vas a relinchar, ¿no? Sí, o todo va a ser solamente una apariencia externa, ¿no? Exacto. Que es lo que Jesús condenó y señaló de muchas personas religiosas, ¿no? De hecho, veíamos eso, ¿no? ¿Cómo crezco en santidad? Nos decía nuestro pastor, Dios primero, ¿no? Y eso, ¿no? Ver su palabra, obedecer su palabra, escucharlo. Otros después, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace un momento, amar a los demás. Y también las cosas como por último, ¿no? O sea, las cosas externas y todo esto. Y pues esas son las cosas que estuve pensando y meditando y pues no sé si tengas algo más. No, pues obviamente creo que Dios ha venido hablando de eso porque evidentemente todo el mundo necesitamos escuchar su consejo, su guía, su dirección de formas tan prácticas que nuestro día a día le glorifique. Porque a veces decimos esto como cristianos, ¿no? Es que quiero glorificar a Dios. ¿Cuál es tu propósito? Glorificar a Dios. ¿Y qué es eso? No sé, pero suena algo de domingo. Sí, Los domingos glorifico a Dios. Cuando sea grande. Cuando sea grande voy a glorificar a Dios. Voy a poner botas para ser muy devoto, ¿no? Pero este tema aquí está muy claro. Muy, muy claro el Señor enseñándonos cómo le podemos glorificar con nuestro día a día. Y me encanta, viene a raíz de una relación genuina con Él en primer lugar, ¿no? Entonces, como
como que es este reto constante que tenemos, ¿no? Hay que venir a su palabra todos los días, lavarnos diariamente con el agua de su palabra para que se vayan todas esas impurezas de nuestro corazón, para que sigamos siendo transformados. Hay un espacio ahí para una respuesta propia, pues, o sea, algo que el Señor nos llama a hacer. Y pues sí, solo quería como complementar que este podcast, si nos está escuchando de manera random, estamos hablando de lo del domingo, ¿no? Entonces el domingo estamos leyendo el verso a verso en Levítico y aquí lo estamos como a lo mejor platicando de como una sobremesa, ¿no? Sí, exacto. El domingo vemos, como dijo David, la enseñanza en la que vamos capítulo a capítulo, ¿no? Ahorita estamos en el libro del Levítico, en Semilla de Mostaza Monterrey. Ahí puedes buscarnos, hay una app, inclusive, está el canal de YouTube. Y sí, o sea, lo que hacemos es meditar en lo que Dios nos ha hablado y en razón de esto grabamos este podcast. Hoy no pudo estar con nosotros nuestro pastor Lenin. Le mandamos saludos. Pero bueno, gracias por acompañarnos a todos. De verdad que es un gusto poder, como iglesia, estar meditando en la palabra de Dios y esforcémonos, ¿no? En la gracia de Dios, en este gran privilegio de poder ser como Dios, ¿no? O sea, ser santos como Él es santo. Y nada, pues saludos a todos. Saludos, amigos. Un abrazo y manden si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen algo también, lo que sea, al correo. Siervo Rumiante, arriba. Sí, arriba y a la derecha. Siervo Rumiante, @gmail.com. Eso. Bueno, saludos. Saludos.